Todavía no. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno es verles. Qué bueno es poder compartir nuevamente en esta clase y seguir avanzando un poquito más en cuanto al ministerio de la palabra, al ministerio de la predicación. Hoy día vamos a continuar con nuestra sexta clase. Allí vamos a estar trabajando hoy con la metodología de estudio bíblico. Allí vamos a estar trabajando y como siempre lo decimos, ¿por qué estamos acá? Porque queremos perfeccionarnos, porque queremos mejorar, porque queremos en lo posible este ministerio que hemos recibido de parte del Señor. Queremos ser buenos estudiantes de la Biblia, para así poder ser buenos transmisores, para poder transmitir de una manera adecuada y correcta lo que el Señor nos ha entregado. Estamos mirando el modelo de la exégesis y habíamos dicho que eran 3 los pilares fundamentales en cuanto a esto. Y ya comenzamos con el segundo pilar, el pilar de entendimiento. Habíamos visto el primer pilar que tenía que ver con leer, las estrategias, la manera de leer, de la lectura comprensiva, y ahora nos vamos a enfocar y estamos enfocados en el segundo pilar, el pilar de entendimiento, que habíamos dicho que tenía 5 reglas. Y la primera de ellas que habíamos visto, ¿qué hacemos siempre en primer lugar? Cuando hablamos de entender la palabra, establecemos los límites de nuestro pasaje. Establecemos dónde comienza y dónde termina nuestro texto. Queremos responder la pregunta ¿de qué estamos hablando? Y por lo menos en las últimas 2 clases estuvimos mirando primero la parte teórica y después estuvimos haciendo aplicaciones directas con nuestro libro en Segunda de Timoteo. Allí estuvimos trabajando con los límites de Segunda de Timoteo. Y hoy día vamos a entrar ya a la segunda regla después de que establecemos los límites, después de que vamos viendo dónde comienza y dónde termina nuestro pasaje, pasamos al segundo paso que tiene que ver con establecer el contexto. ¿Qué es el contexto? Para que lo entienda de una manera más simple, lo que rodea el texto, lo que rodea nuestro pasaje. Y la pregunta fundamental que vamos a estar respondiendo en esta segunda regla, en este segundo paso, ¿por qué lo dice? La pregunta del por qué. Note que en el primero era ¿de qué estamos hablando? Queremos saber cuál es la temática específica. Ahora, el por qué. Note muy bien. Como consejo, y esto es importante que lo apreciemos, como consejo, siempre para establecer el contexto debemos hacer una lista, en lo posible o escrita o mental, pero es muy bueno hacer una lista, hacer observaciones en nuestro pasaje y ver toda la información que nos pueda proporcionar el mismo y obviamente considerando el entorno, todo lo que nos permita completar la historia. Eso es establecer el contexto. Miramos nuestro pasaje, vemos dónde comienza, dónde termina y comenzamos a observar nuestro pasaje. Recordemos que la palabra contexto es una palabra compuesta que significa literalmente lo que acompaña al texto. Eso significa con lo que acompaña texto. Entonces, cuando establecemos el contexto, estamos mirando todo lo que acompaña, todo lo que rodea, todo, en este caso, lo que nos ayuda a entender, lo que nos ayuda a entender lo que el autor nos quiere decir. Dicho de manera más simple, al establecer el contexto, estamos determinando o conociendo
la ocasión. Escuche esa palabra, ocasión. Es sinónimo de contexto. ¿Ok? Eso significa que entenderemos el porqué de la situación específica de nuestro pasaje, para poder decírselo de una manera gráfica. De una manera gráfica. Fíjese muy bien que cuando miramos la exégesis reducida, cuando vemos el hilo conductor de un pasaje, tal vez tú te preguntes, ¿cómo es que yo me puedo dar cuenta del hilo conductor de un pasaje? ¿Cómo es que yo puedo llegar al entendimiento de la idea central, al punto central? ¿Cómo como predicadores puedo saber realmente cuál es el objetivo y el punto específico de un autor? Lo primero que tenemos que determinar, aquí estamos. Segundo paso, aquí estamos, el contexto. El contexto es la ocasión. Note muy bien que los escritos bíblicos fueron escritos, valga la redundancia, fueron escritos en respuesta a preguntas, a situaciones, a circunstancias específicas. La ocasión es el momento que en este caso motivó la escritura. Por ejemplo, en el caso de Gálatas, Pablo encontró, si tú miras el libro de Gálatas, y Pablo le dice, Gálatas insensato, ¿y qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? O cuando le dice, estoy maravillado de que tan pronto, si tú te fijas muy bien, todos esos indicios nos muestran realmente la ocasión. Había un problema en la región de Galacia. Falsos maestros judaizantes llegaron y estaban confundiendo el ánimo de los hermanos. Entonces, normalmente tenemos que mirar esa perspectiva de que los escritos bíblicos surgen en respuesta, en solución a situaciones específicas. Mira a Corinto. ¿Cuántos problemas no tenía la iglesia de Corinto? Y Pablo escribe una carta para ayudar a la iglesia del Señor en Corinto a solucionar esos problemas. Eso es el contexto. La situación específica. El problema de Pablo preso en 2 Timoteo, el problema de Apocalipsis y la persecución con el apóstol Juan, el problema de Nerón en 1 de Pedro, si tú lo miras muy bien, o el problema de los falsos maestros en 2 de Pedro, en Judas. Y si vamos mirando la Biblia, o lo mismo la persecución sobre la iglesia y la defensa que Lucas hace con Teófilo en Lucas y Hechos, si uno va mirando las situaciones específicas, vamos entendiendo el porqué del asunto. Realmente, ¿por qué Dios nos dejó su palabra? Entonces, hay que decirlo simple. Dios no escribió la Biblia para nosotros, para nuestras situaciones o problemas o circunstancias específicas, sino que la Biblia fue escrita en respuesta a problemas específicos del primer siglo. Pero como la palabra de Dios es tan perfecta, es tan maravillosa, Dios es tan eterno, que lo que le sirvió a los Gálatas, que lo que le sirvió a los colosenses, que lo que le sirvió a Timoteo, lo que le sirvió a los destinatarios de 1 de Pedro, también nos sirve a nosotros en la iglesia del Señor del siglo XXI. Entonces, el primer paso para poder encontrar el hilo conductor de un texto es establecer el contexto, la ocasión. Después de eso nos va a llevar al propósito, la idea central. Yo te estoy mostrando esta gráfica porque la vamos a estar desarrollando en sucesivas clases, pero para que usted entienda que todo comienza con entender la historia. El buen estudiante de la Biblia quiere entender los motivos. La pregunta del por qué lo dice, ahí está en el contexto, nos lleva a los motivos. Nos lleva a los motivos específicos que tuvo el autor para escribir lo que escribió. O sea que cuando establecemos el contexto, estamos haciéndonos preguntas tales como, ¿quién es el autor? ¿Quién escribe? ¿O a quién le escribe? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿O qué personajes involucrado está?
¿A quién estaban ahí? ¿Cuál fue la reacción de la gente? ¿Había una multitud? ¿Eran judíos? ¿Eran griegos? ¿Eran cristianos? ¿Eran gentiles? Todas esas preguntas nos van a ayudar a situarnos en el momento. Esa es la ocasión, el momento específico en el tiempo donde surge ese escrito bíblico, la fecha, cuándo fue escrito. Qué importante es también poder entender, aunque tenemos datos aproximados, no exactos en cuanto a las fechas, porque la Biblia no es un documento cronológico, pero por ejemplo, cuando miramos Primera de Pedro y vemos un pasaje como cuando dice honrad al rey o que tenemos que someternos a las autoridades superiores, si nosotros no entendiésemos la fecha, el momento, no podríamos apreciar la profundidad de lo que Pedro está diciendo. Ya que cuando entendemos la fecha, que era 64 aproximadamente al 67 después de Cristo, donde estaba reinando Nerón, ¿cómo Pedro puede llegar a decir algo así? Entonces, es muy importante o nos ayuda, es un buen condimento el poder también hacernos esas preguntas. ¿Quién escribe? ¿A quién le escribe? ¿Qué personajes involucrado está? La ocasión, la situación, ¿cuál es la situación específica? O sea, al ver la situación de lo que está sucediendo, hacemos todas las observaciones y preguntas posibles al pasaje para poder completar la imagen de lo que está pasando en el mismo. Aquí en el contexto es donde se debe contar bien la historia. Tenemos que contar bien lo que está pasando. Debemos tomar tiempo para detallar ordenadamente los acontecimientos que suceden en la historia, para que lo entienda bien. Veamos lo que pasa. ¿Dónde estaban? ¿Estaban en el mar? ¿Estaban en el monte? ¿Estaban en una casa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las circunstancias específicas? Muchas veces detallando ordenadamente lo que pasa en el texto, inmediatamente tenemos la historia. Entendemos la ocasión. Ah, por esto Pablo dijo lo que dijo. Ah, por eso reaccionaron de esta manera. Y el buen estudiante de la Biblia debe darse el tiempo de entender muy bien su pasaje. Es crucial el poder entender la situación específica que rodea la escritura de los escritos bíblicos. Debemos entender que los escritos de la Biblia son escritos como respuestas específicas a situaciones determinadas en un contexto determinado. Y si no entendemos la situación que rodea el pasaje, nunca entenderemos de manera correcta el mismo. Y me quiero detener acá como un consejo general, ya que en el estudio de la palabra de Dios, ya que cuando abordamos el texto para predicarlo, para exponerlo, la primera pregunta que usted tiene que hacerse es la misma pregunta que el varón Felipe le hizo al etíope eunuco. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes realmente la historia? Porque no vaya a ser que usted esté haciendo decir al texto algo que el pasaje no quiere decir. Algo que no tiene que ver con el contexto específico. Algo que no tiene que ver. La situación en Gálatas no es la misma en Romano, ni la situación en Romano es la misma en Primera de Corintios. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado de pasar y saltar de cita en cita, porque a veces hacemos decir a la Escritura algo que no tiene nada que ver. Algo que no tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, un día, y por eso llamo la atención acá, un día escuché a un hermano y hablaba de Primera de Corintios, pero parece que no entendía muy bien Primera de Corintios, pero citaba en el capítulo 1 y dice versículo 17,
Primera de Corintios 1:17, y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y dijo, ve, no es tan importante bautizar, no importa que la gente no se bautice, lo que importa es que hay que predicarle nomás. Y dentro de su sistema y dentro de su manera, él quería decirle a la gente, tenéis que arrepentirte, tenéis que creer, tenéis que arrepentirte, confiesa y bautízate. Si no lo hacía, paso a otro y sigamos, vamos con el segundo. Tenéis que creer, tenéis que arrepentirte, tenéis que confesar, tenéis que bautizarte. ¿Te vas a bautizar? No, paso a otro. ¿Viste? Cristo me mandó a predicar, no a bautizar. Pero la pregunta correcta es, ¿me está diciendo eso el pasaje? ¿Debo entender eso yo? Porque ese pasaje está en un contexto específico y de repente la gente hace ver el pasaje cosas que no son. Cosas que no son. Si uno mirara Primera de Corintios, aunque no voy a estudiar de este pasaje hoy día, pero fíjese muy bien que había un problema específico. El problema es que la gente quería identificarse con Pablo, soy yo de Pablo, soy yo de Apolo, soy yo de Cefas, soy yo de Cristo, y había un pequeño problema de división dentro de la iglesia. Algunos miraban con mayor preeminencia, con mayor favoritismo a algunos predicadores, pero al final Pablo dice en 14, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Y ahí está la explicación del pasaje. El por qué Pablo dice lo que dice. Para que nadie diga que fue bautizado en el nombre de Pablo. Porque el énfasis de Pablo en ese punto, si vamos a estar usando el bautismo de Pablo como un bautismo de distinción y como un bautismo superior, de superioridad, y vamos a estar haciendo distinciones, ay, es que a mí me bautizó el hermano tanto, ay, es que a mí me bautizó, entonces no has entendido el punto. Y Pablo dice, a mí Cristo no me mandó a bautizar para que la gente se ande separando y dividiendo. A mí el Señor me envió a predicar para que la gente sea salva. Pero ahí lo entendemos, mirando el contexto. Pero fíjese que cuando hilamos pasaje, podemos llegar a decir algo que la Biblia no nos está mandando a decir. Entonces es importante, el buen estudiante de la Biblia, entender que nuestro pasaje está inserto en un contexto específico, en un contexto específico. Y el buen estudiante de la Biblia hace observaciones. Mira nuestro pasaje. ¿Desde cuándo Pablo está hablando? Establecemos los límites. ¿Por qué Pablo está diciendo lo que dice? ¿Por qué habla aquí que no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio? Cuando nos hacemos estas preguntas, entonces el texto bíblico queda abierto. Queda completamente, le sacamos el jugo, lo exprimimos, lo entendemos. Preguntas como, ¿son judíos? ¿Son gentiles los destinatarios? ¿O hay una mezcla de judíos y gentiles? ¿Hay un predominio de alguno de los dos en la iglesia? Recuerde que en Hechos capítulo 15 había un problema y varios escritos, por ejemplo, como el libro de Santiago, que principalmente se da un enfoque más judío, o el libro de Hebreos, donde se da un enfoque un poco más judío. No es lo mismo abordarlo, por ejemplo, como una iglesia como Filipos, como Colosa en Asia Menor, que tienen un contexto mayoritariamente griego, gentil, o una mezcla, por ejemplo, como Efesios, donde se nota que había una mezcla, porque se abordan puntos de la ley, bueno, también un poco en Colosa, pero sobre todo en Efesios. Entonces el buen estudiante de la Biblia va haciéndose esas preguntas, va mirando realmente los contextos y va entendiendo para ver las problemáticas específicas. Por ejemplo, en Primera de Corintios, cuando habla de la idolatría, los templos paganos, las sacerdotisas sexuales y todas esas cosas que no tienen nada que ver con un contexto judío. O los problemas a los cuales el escritor se refiere. Distinguir inmediatamente
¿Esto es un problema de conducta? ¿Es un problema doctrinal? Y si son doctrinales, ¿cuál es la naturaleza de la doctrina que afecta a la iglesia? ¿Son problemas doctrinales desde adentro? ¿O son problemas doctrinales desde afuera? Ataques de falsos profetas. ¿O desde dentro algunos hermanos se están desviando? Todas esas cosas son buenas preguntas que el buen estudiante de la Biblia debe hacerse. Y por lo mismo, mire, vamos a estar trabajando en algunos ejemplos prácticos para hacer observaciones y mirar la situación específica. Por ejemplo, mire, vamos a 1 Corintios capítulo 11. Allí vamos a trabajar ahora para que siempre este taller tenga momentos prácticos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34. Voy a dejar de compartir para que nos veamos mejor, pero nótelo bien. Cuando abordamos un pasaje como Primera de Corintios capítulo 11, la primera observación que yo debo hacer, dice allí versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y note de inmediato versículo 2, ahí mismo en el capítulo 11. Os alabo. ¿Te das cuenta? Versículo 2, os alabo. Versículo 17, pero ahora al anunciaros esto que sigue, no los alabo. Inmediatamente vemos que hay un cambio de tema, hay un cambio de secuencia, hay un cambio de temática. O sea que Pablo va a escribir una loa del versículo 2 al versículo 16 en cosas que él se siente contento, pero versículo 17 en adelante, cambio de tema, ahora el tenor de Pablo ya no está contento. Algo está pasando. Y el punto específico es problemas en la cena del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 20, bueno, dice el 17, porque no os congregáis, 17, 18, cuando os reunís como iglesia, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea que el contexto específico es la reunión de la iglesia. Y por la práctica específica, tenemos que entender que está hablando del culto cristiano el primer día de la semana, cuando participamos como iglesia en la cena del Señor. Para que entendamos eso específicamente. ¿Ok? Hagamos observaciones del pasaje. ¿Qué está pasando entonces el día domingo? ¿Qué está pasando entonces en la iglesia de Corinto el primer día de la semana? Número 1, versículo 17. Lo que debería ser algo tan positivo, lo que debería ser algo de bendición, Pablo va a decirnos, ustedes se congregan para lo peor, no para lo mejor. O sea que una reunión cristiana puede traer bendición a mi vida o una reunión cristiana puede traer maldición a mi vida. Todo va a depender de cómo la vivo, de cómo la vibro, de cómo lo hago para el Señor. ¿Qué estaba pasando específicamente? Versículo 18. Hay problemas. Nótelo, mire, vaya viéndolo. Haga observaciones ahí. Hay divisiones. Hay problemas. Y en parte lo creo. Divisiones tiene que ver con sectarismo. Una iglesia que se congregaba unida, pero que adoraba dividida.
que adoraba con divisiones en su corazón. Nótalo la gravedad del asunto. La cena del Señor, que en el capítulo 10, aquí mismo en Primera de Corintios, proclamaba unidad en el cuerpo de Cristo, estaba siendo motivo de división, de pleito y contienda. Versículo 19 es preciso. Pablo siempre quiere sacar lo positivo de lo negativo. Y Pablo explica de que hay algo positivo dentro de lo negativo, ya que en el fragor de la disensión se hace manifiesto. ¿Quién, en este caso, evoca el espíritu cristiano? ¿Quién quiere poner en alto a Cristo y su doctrina? ¿Quiénes son los aprobados? Los que quieren encontrar la aprobación de Cristo, los que buscan la aprobación de Cristo, los que no se dejan llevar por los pleitos, por las iras, por las descalificaciones personales, por los juicios, por las críticas, aquellos que quieren mostrar el espíritu de Cristo, el corazón de Cristo. También nos dice versículo 21, hay un problema de índole práctico. Mire, hay un problema de división, hay un problema de disensión. Se está dando en el contexto de la iglesia reunida. Incluso note muy bien que parece que la cena del Señor se tomaba en el contexto de una mesa y que los hermanos llevaban alimentos y que comían y en medio del servicio estaban participando como en una celebración, como en una fiesta. Y cada uno se adelantaba a tomar su propia cena y habían unos que llevaban mucho, habían unos que no llevaban nada, que tenían hambre, otros que llevaban licores embriagantes y al final, diríamos en mi país, una chacra. Diríamos todo mal. La gente embriagada, otros pasando hambre, otros comiendo mucho como glotones y nadie preocupado del verdadero punto. El verdadero punto, tomar la cena, que mi Dios, que nuestro Dios sea adorado, de que la doctrina y la verdad y el culto cristiano se vivan en su pureza. Todos preocupados de comer y beber, todos preocupados de cosas que no son importantes en comparación al culto cristiano. Por eso Pablo va a decir, ¿por qué no tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Nuevamente lo repite. Si ustedes viven haciendo esto, no los alabo. Este no es el culto cristiano. Esto no es la cena del Señor. Note que habían distinciones. Miren lo que podemos aplicar. Distinciones sociales. Algunos llevaban mucho. Algunos llevaban poco. Habían temas culturales. Algunos tomaban el culto cristiano, la cena del Señor, como un motivo para comer y beber, para satisfacer los apetitos carnales y no para llenar el espíritu y el corazón. Todas esas cosas estaban pasando dentro del culto. Y el buen estudiante de la Biblia tiene que identificarlo. Por eso Pablo, no lo vamos a explicar porque eso ya es parte del texto, pero 23 al 26, Pablo nos dice, así se hace. Fíjese que del 17 al 22, el problema, así no se hace, no los alabo. Versículo 23 al 26, así se hace, para que les quede claro, esta es la manera correcta como ustedes tienen que tomar la cena del Señor. Y después de eso, 27 en adelante, advertencias. Porque yo puedo estar haciéndolo de la manera correcta. Yo puedo tal vez estar evitando los pleitos, las iras, las contiendas, las divisiones. Tal vez yo puedo estar evitando la glotonería, el estar comiendo y bebiendo cosas ajenas en la cena del Señor, pero aún incluso dentro de mí puedo estar haciéndolo indignamente.
Y también no debemos dar solo énfasis en lo material externo. Puedo estar haciéndolo también indignamente. ¿Cómo? Va a decirnos el versículo 27, 28 y 29. El que lo hace indignamente, sin discernir. O sea que si yo tomo la cena del Señor, como cualquier comida o bebida, si yo no medito ni entiendo lo que está pasando, si yo me abstengo de tomarla, si yo estoy en pleito, en ira, en contienda y tengo mi mente puesta en otras cosas, estoy comiendo y bebiendo, dice Pablo, juicio a mi vida. Si no lo hago de la manera correcta, si no lo discierno, lo entiendo. Por eso Pablo va a decir, pruébese. Por eso Pablo va a advertir, hay muchos enfermos y debilitados, que Dios hace juicio sobre los que toman indignamente la cena del Señor. Claro que sí, claro que sí. Por eso mucho cuidado. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. El Señor va a castigar a aquellos que toman la cena del Señor indignamente. Indignamente. Por eso mismo, Pablo invita al orden. Pablo invita al recato. Pablo invita a evitar cualquier cosa que pueda ser un estorbo en la celebración de la cena del Señor. Esperaos los unos a los otros, no coman para juicio. Se fija que todas estas observaciones que hacemos nos ayudan a entender la historia completa. Eso es el contexto. Estamos mirando lo que está pasando por detrás. Los problemas, las discusiones, los pleitos, las disensiones, el tema de la comida. Todavía no nos metemos en el pasaje, no estamos estudiando el punto teológico, no estamos mirando lo que el texto nos va a decir, pero ya al entender la situación, ya tenemos gran parte del trabajo hecho. Ya tenemos gran parte del trabajo hecho. Ya hemos establecido los límites, ya hemos establecido el contexto. Estamos listos y preparados para pasar al texto, para ver cuál es el tema y cuál es el punto principal. Pero te vas dando cuenta, ese es el trabajo. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y vamos a mirar un segundo pasaje, por favor, si me acompaña. Si me acompaña en Primera de Timoteo. Ahora capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 13 en adelante. Creo que lo tenía acá, claro. Ahí está. Pero para que lo veamos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Ahora voy a hacer preguntas yo, para que entendamos la situación. Así que, si es posible, para que usted pueda abrir su micrófono y pueda ayudarme y hagamos un trabajo práctico, entendiendo la situación aquí en Primera de Timoteo. Versículo 3. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos de el contexto? A ver si hay algún hermano que quiera ayudarnos. Levante su mano y podemos escuchar su comentario, su observación de qué cosas del contexto de la situación usted observa aquí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, para que trabajemos con la palabra, hagamos el trabajo específico. ¿Alguien que nos quiera ayudar? Bueno, aquí lo que habla Timoteito, está hablándole, Pablo le está diciendo que le dejó en Éfeso, ¿no? Entonces, para que fuese a Macedonia. Entonces le dice, pero había algunas personas que estaban hablando diferentes doctrinas.
Muy bien. Así le entiendo yo. O sea, que tenga, o sea, el tema hay que, cuando fue a Macedonia, entonces esas diferentes doctrinas que estaba viendo ahí. Ok, hay dos cositas Le entonces que pone como miramos. advertencia. Número uno, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? Aparece de inmediato el lugar específico donde estaba Timoteo. Por pedido de Pablo, Timoteo tuvo que permanecer. Te rogué que te quedases. O sea, parece que había algún punto específico que necesitaba la atención de Timoteo y Pablo le dice, quédate allí, te necesito allí todavía. Alguien se preguntaría, ¿por qué? Bueno, como lo dijo nuestro hermano Nelson, porque habían algunos que estaban enseñando diferente doctrina. La llegada de falsos maestros, ¿dónde entonces? En Éfeso, para que entendamos. Fíjese, la iglesia de Éfeso, la misma que Pablo trabajó tanto en Hechos 19, Hechos 20 con sus ancianos, estuvo 3 años allí, la misma iglesia de Éfeso que Pablo le escribió una carta, la misma iglesia de Éfeso que ahora Timoteo está trabajando. ¿Se acuerda que le dijo Pablo en Hechos 20 que de dentro de ustedes se van a levantar algunos y van a confundir a los hermanos, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño? ¿A quién se lo dijo? A los líderes de la iglesia de Éfeso. Y aquí estaba Timoteo en Éfeso lidiando con esa problemática específica. Hermanos que estaban enseñando, algunos, dice allí, que no enseñen diferente doctrina. Note, versículo 4. ¿Cuáles eran las características? Ayúdenme un poquito a entender el contexto de qué naturaleza eran estas enseñanzas según versículo 4. Hermanito, ahí enseñaban sobre perdón, que prestan a fábulas y genealogías interminables. Eso parece ser que estaba atrayendo mucha disputa en la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces, ese era el centro de la discusión. Entonces tiene que ver con prácticas judaizantes, ya que los judaizantes eran muy buenazos, como diríamos por ahí, para preocuparse de la genealogía, de historia, de fábulas de vieja, y cuál es tu linaje, cuál es tu descendencia, cuál es tu genealogía, preocupado por esas cosas. Entonces la naturaleza del error en Éfeso tenía que ver principalmente con prácticas judaizantes, con prácticas judaizantes. Entonces el encargo de Pablo a Timoteo, quédate allí y enseña la doctrina verdadera, porque va a decir versículo 5, el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Pregunto, ¿cuál mandamiento? ¿Alguien que me ayude? El de amor. El amor. El amor. No, El de amor. miren el pasaje. El amor nacido de corazón limpio. El propósito, no, eso es el resultado. El resultado de ese mandamiento es el amor. La edificación que es por fe. No, El mandamiento, hermano, es para que mandes a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. amén. Mírelo, ahí dice, versículo 3, para que mandases. Ese es el mandamiento, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Entonces el mandamiento, ¿por qué Pablo dejó a Timoteo en Éfeso? Lo dejó por amor. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Pablo ama a los efesios. Y Pablo da este mandamiento al joven evangelista porque ama a los hermanos, porque los ama con un corazón puro, con limpia conciencia, porque quiere que la fe de ellos sea una fe no fingida, pero que tiene que estar basada en la verdad. Ese es el mandamiento, nótelo. Timoteo, quédate. ¿Cuál es el mandamiento que tiene que cumplir Timoteo? Que mandases a algunos no enseñan. Él tiene que prohibir.
Él tiene que dar autoridad. Note bien ahora la fe no fingida que Pablo quiere establecer en la iglesia. Dice versículo 6, de las cuales, ¿de qué cosas? De las cuales, de la fe, de la buena conciencia, del corazón limpio, del propósito de este mandamiento de no enseñar falsas doctrinas, de las cuales cosas desviándose. Algunos se apartaron a vana palabrería. Nuevamente, versículo 3, a algunos, versículo 6, a algunos. Algunos de la iglesia en Éfeso estaban desviándose. ¿Cómo? Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, mostrándose como superiores, queriendo mostrarse como eruditos, y el punto que ni siquiera entendían lo que hablaban y lo que afirmaban. Note ahora, como el contexto específico era el cumplimiento de la ley, o sea que estos falsos maestros querían enseñar la ley en Éfeso, Pablo va a hacer una muy buena afirmación. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley de Moisés fue dada por la voluntad de Dios. La ley de Moisés, cuando la miramos en sus aspectos morales y en todo lo que nos enseña, tiene cosas muy buenas para transmitirle al Hijo de Dios. Si usted se fija normalmente en los sermones de la Iglesia de Cristo, cuando citamos el Antiguo Testamento, hay mucha fe, hay mucha confianza, hay muchos aspectos específicos que podemos aprender a través de la ley. Si la usamos legítimamente, tiene cosas muy buenas para nosotros. O sea, Pablo no está desechando la ley, para que usted entienda. Y por eso nosotros predicamos también el Antiguo Testamento, pero usándolo legítimamente. Ahí está el punto. Porque si yo voy a estar usando la ley como requisito y doctrina de salvación, no es así. Porque no, los requisitos de salvación los tenemos claramente establecidos por Cristo. Si voy a estar usando la ley para poder enfocar puntos específicos de adoración, los judíos adoraban de una manera totalmente diferente a lo que lo hace la iglesia del Señor. Entonces el uso legítimo de la ley, note bien que dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. La ley ayudaba al hombre a desprenderse del problema, del pecado. La ley sancionaba, la ley decretaba, la ley nos mostraba lo que era el pecado. Y en ese aspecto específico la ley trae cosas muy buenas para el hombre. Pero si se usa legítimamente, ¿cierto? Hoy día la gente quiere usar la ley, claro, los diezmos, los sacerdocios, los instrumentos, el culto ritualista, pero ese no es el uso correcto, porque todas esas cosas fueron cambiadas por la ley de Cristo. Todas esas cosas fueron reenseñadas, reorientadas en la ley de Cristo. Ya estaba pasando en el primer siglo. Gente quería ir a la ley y quería buscar como su pacto, como su doctrina y su voluntad única, los aspectos específicos de la ley. Pero Pablo dice, la ley es buena. La ley no habla en contra de la voluntad de Dios. La ley fue dada por Dios, pero si lo usamos legítimamente, correctamente. ¿Cómo podemos usar correctamente la ley? Va a decirnos 10 y 11, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Toda la ley antiguo testamentaria nos empujaba y nos llevaba como un ayo, como un maestro, para llevarnos a Cristo. Y Cristo vino a traernos el evangelio de la salvación, el glorioso evangelio del Dios bendito. Todo en la ley apunta hacia el evangelio, hacia la consecución de las promesas y los planes de Dios. Entonces, en el evangelio
encontramos el uso adecuado. En el Evangelio encontramos la progresión adecuada del pacto antiguo al pacto nuevo. Al pacto nuevo. Para que usted lo vea. Ahora, pregunta aquí. Mire, versículo 18. Pregunta. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál será este mandamiento? Con lo del versículo 3, hermano, a que no enseñen diferente doctrina. Amén. Y lo explica el contexto, porque estamos hablando acerca de algunos que naufragaron en cuanto a la fe. Aquí ya Pablo va a mencionarlos por nombre específico, como Himeneo y Alejandro, estos que estaban enseñando y trastornando la fe de algunos, aquellos que estaban aprendiendo, que tuvieron que aprender a no blasfemar. Ahora, note bien, ¿por qué hago esta pregunta? Porque, hermano Héctor. Me pasó una vez estudiando con unos adventistas que sacaron este texto de contexto en el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena. Ellos consideraban con esa frase que Pablo estaba apoyando el obedecer y el seguir guardando la ley de Moisés. Ellos me mostraron y me citaron una cantidad de textos en el Nuevo Testamento donde Jesús y los apóstoles estaban apoyando el seguir guardando la ley. Solamente que ellos usaron este texto, esta frase, fuera de contexto, en base a lo que usted nos está explicando y a lo que podemos entender, de no sacar los temas del contexto, de mirar el propósito del texto, de mirar para qué fue escrito y cómo se está o cómo se debe aplicar. El contexto explica o dice lo contrario a lo que ellos creen o predican. Sin embargo, ellos sacan el texto de su contexto natural para obligarlo a decir algo que no dice. Gracias, hermano. Amén. Muy correcto su comentario, mi querido hermano. Y por eso mismo tenemos que ser buenos estudiantes de la palabra, hacer las observaciones correctas. Porque la ley y la palabra y el nuevo pacto nunca van a entrar en contradicción. Y el único que tiene que decirnos qué cambia, qué no cambia, qué seguimos, qué no seguimos, qué hacemos y no hacemos como iglesia del Señor, es Cristo. Es Cristo en su palabra. Entonces, cuando la palabra claramente, por ejemplo, ¿qué hacemos con el antiguo pacto? Pablo nos dijo en varios pasajes, como uno de ellos, Primera de Corintios, capítulo 10, cuando explica allí mismo que las cosas que sucedieron antes se escribieron como una advertencia para que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces, ¿las cosas del Antiguo Testamento les sirven a la iglesia? Claro que sí. ¿Son un consejo para la iglesia? Claro que sí. Pero cuando habla de la adoración, Dios cambia la adoración. Dios cambia los requisitos de salvación. Dios forma un nuevo pueblo. Entonces, no podemos entrar en contradicción porque nos dice Efesios que Cristo abolió la ley. Ya no es un pacto obligatorio, ya a través de ella no llegamos a la salvación, ya a través de ella no tenemos que cumplirla como un requisito obligatorio para ser salvos. Entonces, el uso legítimo de la ley es el Evangelio. Todo en la ley nos apunta al Evangelio. Y todo lo que concuerde con el Evangelio es bueno si se usa legítimamente. Acuérdese que los predicadores del primer siglo no tenían el Nuevo Testamento escrito como nosotros, pero poderosamente Felipe predicó el Evangelio con la ley. Ellos usaban el Antiguo Testamento para predicar la ley. Y ahí tú te das cuenta que la ley servía para poder predicar el Evangelio. Y lo mismo Pablo, Pedro, Juan, que con las Escrituras probaban el Cristo, probaban a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces ellos usaban legítimamente la ley y mostraban el Evangelio al pueblo. Isaías 53. ¿Cómo no va a ser legítimo el presentar el Evangelio a través de ese texto? El pasaje que usó Felipe para poder mostrarle al etíope eunuco la verdad del Evangelio.
Recuerde que Felipe no tenía Hechos, no tenía Romanos, no tenía Gálatas, no tenía nada de eso. Tenía la ley. Y la ley apuntaba a Cristo. Eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Mirar la ley bajo la óptica del Evangelio y vamos a poder usarla para mostrarle a las personas la voluntad de Dios. ¿Usted puede predicar el Evangelio en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Pedro lo hizo, Juan lo hizo, Pablo lo hizo, Felipe lo hizo. Los grandes hombres de Dios tenían solo el Antiguo Testamento y predicaron el Evangelio a través de él. El punto es que nosotros queremos siempre llevar las cosas hacia otro lado, hacia adoración, hacia el templo, hacia el diezmo, hacia los instrumentos, y nunca ninguno de ellos apuntó hacia ese lado. Todo apuntaba hacia Cristo, hacia la salvación de la humanidad. Y ese es el punto. Por eso que el mandamiento y el cuidado de Timoteo acá, este mandamiento te encargo, cuidado con aquellos que usan mal la palabra, con aquellos que tuercen el contexto, con aquellos que quieren mandar diferente doctrina. Pero mi pregunta específica, mirando el contexto, es que cuando nosotros llegamos al versículo 11, como que parece todo, desde el 3 al 11, todo sigue un hilo conductor. Y de repente llegamos al 2 al 17 y como que no tiene nada que ver. Peras con manzana. Y después viene el 18 y vuelve al hilo conductor. ¿Qué se habrá desviado Pablo? ¿Le habrá dado un lapsus mental? Estaba hablándonos de la ley, del uso legítimo, de los falsos maestros, del entendimiento judío que querían imponer estos falsos maestros. Y después le vuelve a recordar ese mandamiento y le recuerda a Himeneo y Alejandro, que eran como los líderes dentro de ese movimiento. O pregúntese, ¿por qué Pablo nos deja inserto en medio de esta temática de falsa doctrina, de falsos maestros, de mal entendimiento? Pablo inserta el versículo 12 al 17. Pregunto, para entender la situación. El que quiera responder, para ayudarnos, conecte su micrófono. ¿Por qué Pablo está cambiando de tema o es el mismo tema? Se puede decir, hermano, Vamos con Francis y después miramos a nuestro hermano Javier. se puede ver aquí, hermano, como que hay una duda del ministerio de Pablo, según comienza el versículo 12. Más que una duda, mi querido hermano, yo creo que hay un punto de reafirmación. Yo creo que Pablo está reafirmando algo. Okay. Pero quiero explicarlo mejor, pero quiero escuchar a ver otra idea. A ver, hermano Javier. Manito, pues allí el versículo 13 da una idea, ¿no? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Yo creo que el apóstol Pablo allí le está recordando a Timoteo de que él, como no tenía conocimiento pleno de lo que era el Mesías, que Cristo era el Mesías predicado, por eso persiguió por la misma fe celosa que tenía el apóstol Pablo. Le está recordando a Timoteo que él en algún tiempo fue así. Por eso ahora que él conoce la verdad, que Timoteo conoce la verdad, debe defender esa fe y no permitir que se enseñe otro evangelio diferente. Amén. Mire la respuesta, mi querido hermano. Qué buena observación. Nótelo bien. Pablo está diciendo en simples palabras, Timoteo, preocúpate de los falsos maestros, de los judaizantes, preocúpate de todo esto. Pero Timoteo, yo un día también estuve allí. Yo un día también fui ignorante. Yo un día también pretendí ser un doctor de la ley, sin entender ni lo que hablaba ni lo que afirmaba. Yo un día estuve en la ignorancia, perseguí a la iglesia. Yo un día fui recibido a misericordia. Entonces lo que Pablo está haciendo con Timoteo es reafirmar esta verdad. Le da el mandamiento, pero también él se incluye y dice, yo un día también fue así.
Yo un día también fui un falso maestro. Yo un día también fui un falso enseñador y quise perseguir a la iglesia y me quise oponer a la iglesia. Pero fíjese los conceptos que dice. La gracia me tuvo por fiel, recibido misericordia, la gracia de nuestro Señor, versículo 14. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fui el primero de los pecadores. La clemencia de Dios. Fui dado como un ejemplo de los que habían de creer en Él. O sea, Pablo se está poniendo como ejemplo. Yo fui el primero, dice, que caí en el error. Yo fui el primero que anduve en el judaísmo, de que yo anduve nublado. Yo fui el primero de que no entendía ni afirmaba nada de lo que decía saber. Por eso, Timoteo, te encargo, pon atención a esa enseñanza. Si usted se fija, Pablo no cambia de tema. Pablo continúa en el mismo tema, pero ahora poniéndose él como un ejemplo de un antiguo falso maestro que fue renovado por la gracia de Cristo. Recuerde que Pablo era un eminente, era un erudito, educado a los pies de Gamaliel, pero todo eso que él entendía y que sabía no era nada, era una basura al final, después lo dice en Filipenses, en comparación al conocimiento de Cristo, a lo que Cristo le entregó. Y ahora él es humilde, lo está contando para nosotros. Está diciendo, yo también estaba turbado un día. Y por eso, Timoteo, pon atención. Cuidado, que en Éfeso está Himeneo y Alejandro, queriendo turbar a los hermanos. ¿Se va fijando? Bueno, una pregunta, no. Ulises. Ajá. O sea, ahí podría decirse que Pablo está como reforzando el consejo que le está dando a Timoteo, diciéndole, yo mismo sé que eso porque yo lo hacía, o sea, un ejemplo vivido. Claro. Como muchas veces uno enseña cosas que quizá no ha pasado por eso, ¿no? Pero en el caso de él, le está diciendo, mira, todo lo que pasó cuando yo estaba errado y puede volver a ocurrir, ¿no? Me imagino que eso es lo que él le quiso entender. Entonces, ten cuidado porque ya yo sé que esto, no es que lo estoy diciendo como algo que puede pasar, sino que yo sé qué es lo que pasa. Entonces, porque yo mismo lo hacía. Entonces, ahí vemos que está reforzando, pues, lo que le enseña en la práctica. Amén. Un ejemplo real. ¿Se van dando cuenta cómo esto se hace más claro? Hermano Javier y después José Bello, hermanito, ¿ya? No te preocupes, José. Terminando ahí el versículo 13, dice que es por ignorancia y la parte que puede suceder en muchas personas, la incredulidad. O sea, Pablo no creía en Cristo Jesús, por eso perseguía a la iglesia, porque no creía que él era el Mesías anunciado, por eso perseguía. Por eso el mismo Señor Jesús se le aparece y le dice que por qué lo persigues. Entonces, como dice el hermano, es una confirmación de que los falsos maestros, los doctores de la ley, y pasa en la iglesia hoy en día, hermanos, que hay hermanos que llegan de otras denominaciones y traen esas enseñanzas, traen esas ideas, y ahí donde viene el sincretismo religioso, permea la iglesia, y ya en la iglesia colocan prácticas evangélicas que no tienen nada que ver con la enseñanza de la iglesia y hacen pecar a los fieles de una u otra manera, porque son prácticas que no aparecen en la Biblia, pero como parecen bonitas y parecen espirituales, permean a la iglesia y hacen daño, mis hermanos. Amén. Amén. Muy de acuerdo. Hermano José Bello. Bendiciones, hermano. Bueno, yo veía una perspectiva, digamos, un poco, no sé si está dentro de lo que mis hermanos comentaban también, la misericordia que mostró el Señor para con Pablo, después de haber sido, como leíamos, injuriador y perseguidor de la iglesia, reconociendo Pablo en el mismo versículo 13, que fue recibido a misericordia. También en el 15 recalca que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual dice Pablo, yo soy el primero. Y también en el 16 lo vuelve a repetir, dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Y creo que es también muy importante recalcar esa misericordia de parte de Dios para con Pablo, y no solamente para con Pablo, porque nosotros también en algún momento anduvimos de una manera ignorante, de una manera también
desconocida para nosotros la palabra y Dios para muchos era desconocido para muchos de nosotros. Y hoy en día estamos también por esta misericordia de Dios en este camino en donde nos ha puesto el Señor. Y yo creo que también es digno de reconocer, y en este último versículo también lo dice nuevamente, Pablo dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Y creo que es, como decía, importante reconocer este cambio de vida de Pablo, que finalmente terminó trabajando para el Señor y sufriendo todo lo que sufrió, como ya hemos leído. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias a todos por... Este es el trabajo que normalmente nosotros hacemos, mis queridos hermanos. Normalmente estamos haciendo observaciones al pasaje, estamos mirando muy bien la historia, todo lo que está por detrás, todo lo que nos ayuda a poder entender bien. Si usted se fija con el trabajo que hicimos en Primera de Corintios capítulo 11, con el trabajo que hicimos ahora en Primera de Timoteo capítulo 1, podemos claramente mirar y poder hacer un buen estudio. Entendiendo bien la situación, podemos hacer un muy buen estudio de estos pasajes y podemos abordar el texto sin hacer que el pasaje diga cosas equivocadas, como citaban algunos hermanos, sin sacar ideas fuera de contexto, sin ver que hay contradicciones aparentes, sino todo clarito, limpito, todo delante del Señor. Yo por el tiempo quiero dejarlo hasta aquí, obviamente. Estoy ansioso, me gustaría seguir con 20 pasajes más, pero como tenemos que ser rigurosos de los tiempos, quiero dejarlo aquí. La tarea va a ser, hagamos el mismo trabajo. La próxima clase, siempre quiero que haya una clase más práctica. Por ejemplo, ahora fue teoría y trabajo. Pero la idea mía, el próximo sábado, Dios mediante, hagamos el mismo trabajo en 2 de Timoteo, nuestro libro. Ya vimos los límites, pero ahora metámonos de lleno al contexto, a la situación. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué está pasando con Timoteo? Todo este trabajo, hagámoslo ahora en 2 de Timoteo. ¿Ok? Y nos vamos a dedicar la próxima clase todos juntos, como lo hicimos la clase pasada con los límites, a poder analizar el contexto de la 2 carta de Timoteo. Yo lo voy a dejar hasta aquí para que darle el paso a mi hermano Humberto, y después de eso va a venir la sección de preguntas, de comentarios y de observaciones, que también para mí es muy importante el poder escucharles y poder responder tal vez las dudas específicas que surgen en cuanto a este trabajo. Muchas gracias, que Dios le bendiga, y le dejo con mi hermano Humberto. Muchas gracias a Dios y a nuestro hermano Luis y a todos también por la participación que enriquece este tema de estudio. Vamos entonces a orar y luego quedamos en ese espacio de preguntas también. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por darnos la bendición de estar participando en este estudio, Señor, en esta preparación para ser siervos tuyos, para ser mejores siervos tuyos, Padre. Bendícenos grandemente con inteligencia y con sabiduría. Gracias, Padre, por proveer los hermanos, la voluntad, las personas, oh Dios, para aprender, para enseñar, los medios tecnológicos para estar en comunicación. Gracias, Dios. Permite que todo esto siga siendo usado, Padre, para tu gloria y para tu honra, para enriquecer, oh Dios, nuestro conocimiento y para que seamos diestros, oh Padre, en el uso de tu palabra. En el nombre de Cristo agradecemos, Padre Celestial, que nos das esta oportunidad, y muchas gracias por los hermanos aquí reunidos, Padre Santo, por nuestro hermano Luis, César, por Clotario también, Francis, Harold, Héctor, José, los hermanos de la Iglesia de Cristo, a Javier, a Jesús Serna, a nuestro hermano Jorge, José Daniel, a Nelson, a Pedro, Ulises y Wilder. Gracias, Padre, por cada uno que ha sacado, Padre Celestial, este tiempo
para dedicarlo, Señor, a este tema tan importante de preparación. En el nombre de Cristo agradecemos, Señor. Amén.